Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a la sesión número 6 del curso de verano 2021 del Taller de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Antes de comenzar con la ponencia del día de hoy, recordarles que nos encontramos en proceso de convocatoria, para lo cual tienen hasta el 27 de marzo para poder enviar sus artículos y tener la oportunidad de ser parte del taller. Asimismo, recordarles que no serán tomadas en cuenta las asistencias que se comuniquen por los comentarios, sino que el link de asistencia se encuentra en la descripción de la transmisión. Se les pide que por favor no hagan spam, de manera que así no se pierdan las preguntas que quieran hacerle llegar al ponente al final de la sesión. Por otro lado, hemos lanzado un sorteo de 2 kits de libros, así que tienen la oportunidad de poder participar. Las bases se encuentran en la biografía de la página. Muy bien. Sin más, damos la bienvenida al reconocido abogado Víctor Otoya Jiménez. Él es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene estudios de maestría en Derecho Constitucional por la misma casa de estudios, ha sido becario por la Universidad de Leipzig en el año 2012, ha llevado también estudios en materia de metodología de la comparación jurídica por la Universidad de Bolonia en Italia, es autor de diversos artículos especializados en materia constitucional y actualmente es asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional. El día de hoy, el abogado Víctor Otoya nos expondrá sobre el tema derecho a la protesta. Bienvenido, doctor, puede comenzar con su ponencia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer la gentil invitación del Taller de Derecho Constitucional de mi alma mater, de San Marcos. También, bueno, dirigirme a todos ustedes con la finalidad de hablar de un derecho que actualmente se encuentra en boga. Muchos autores recientemente están hablando de él, pero que en realidad tienen unas implicancias y unas características tan singulares que me parece merecen un estudio aparte, que no solamente tenga como correlato el estudio jurídico del mismo, sino también las diferentes dimensiones sociopolíticas que tiene el fenómeno de la protesta, donde el acercamiento jurídico es solamente una manera de acercarse a este fenómeno social. En esa medida, vamos a empezar, por favor, quisiera que me ayuden con la proyección de las diapositivas. Bueno, como podrán ustedes observar, en la primera diapositiva estoy colocando 3 imágenes que hacen alusiones a 3 escenarios de conflicto, que hacen alusión a 3 escenarios de conflicto con una temática bastante diversa entre sí, ¿no? En primer lugar, tenemos las protestas que hubieron en Chile el año 2019 y que han terminado recientemente en este proceso constituyente para darse una nueva constitución. También las protestas indígenas en el Ecuador, que están en la parte derecha de la imagen, que tenía que ver con una serie de demandas de estos pueblos originarios en nuestro hermano país ecuatoriano. Y finalmente en la parte de abajo, como no podría ser de otra manera, una imagen que hace alusión a las protestas en San Marcos, ¿no? En diferentes contextos y que tuvo su último hito en la lucha por el bypass allá por septiembre del año 2019, ¿no? Si nosotros enfocamos estas tres imágenes en contexto, vamos a darnos cuenta que, bueno, comparten una serie de características comunes, ¿no? Podemos ver un aglutinamiento de personas que se encuentran expresando su malestar con una situación específica en función del cumplimiento de determinadas expectativas, ¿no? Pero al mismo tiempo tienen grandes diferencias también, ¿no? Tenemos en el caso sanmarquino una protesta muy focalizada al escenario universitario de una universidad específica. Tenemos en el caso ecuatoriano una demanda de un grupo de personas específico, un colectivo, los pueblos originarios en este caso, y ya de una manera mucho más general y abarcante el proceso de lucha en el caso chileno, ¿no? Por la dación de una nueva constitución que hace alusión a una cuestión mucho más integral, ¿no? Precisamente por ahí quiero empezar esta exposición. Cuando nosotros hablamos de protestas, no podemos evadir en ningún caso el contexto social, político y económico en el cual estas protestas se llevan a cabo. Un análisis jurídico que invisibilice esta situación y que la atienda solamente desde las características particulares propiamente jurídicas,
va a ser unilateral e incompleto al momento de abordar el fenómeno de la protesta, ¿no? Es importante siempre atender a su contexto general. Evidentemente nosotros no podemos aquí teorizar acerca de las protestas en mucho más lugares que en nuestro país, y es por eso que vamos a abordarla en el caso peruano, ¿no? El contexto general de la protesta en el Perú. Y para ello podríamos hacer alusión al proceso histórico peruano, pero lo vamos a hacer a partir de aquel hito jurídico que representa el punto de partida para el análisis de cualquier categoría constitucional, que es nuestra constitución vigente, la de 1993. Y bueno, al respecto tendremos que decir que esta constitución del 93, que es la que actualmente se encuentra vigente, la que norma nuestras relaciones sociales y jurídicas en general, no fue un hecho aislado. Y eso es una primera cuestión que quiero poner sobre la mesa, ¿no? Quizás en esto no todos vamos a estar de acuerdo, pero es mi deber plantear mi posición al respecto para tener orden con el íter de la presente exposición, ¿no? La Constitución de 1993 es el punto jurídico de partida de cualquier fenómeno constitucional que nosotros vayamos a analizar. Y lo cierto es que en el caso peruano, esta Constitución responde a un contexto mundial y latinoamericano específico, ¿no? Nosotros tenemos que recordar que allá por finales de la década del 80 se produce la caída del muro de Berlín, la desaparición de la Unión Soviética y de todo el bloque así llamado socialismo real, ¿no? En ese contexto, en el caso latinoamericano, se impone pues la idea de que el capitalismo ha triunfado, Estados Unidos a través de sus organismos multilaterales lanza la propuesta que todos conocemos como consenso de Washington, ¿no? Un consenso que no es más allá, no es más que la implementación de un modelo económico y político para nuestra región, atendiendo precisamente a estos cambios mundiales, ¿no? En el caso peruano, ello se traduce también en un proceso que viene marcado por tendencias internas, ¿no? En ese momento en el país se vivía una crisis económica muy acuciante, había una guerra contra la subversión, y en ese contexto es que finalmente se da un proceso constituyente, ¿no? Ustedes recordarán que en el año 92 se produce el llamado autogolpe, se convoca un Congreso Constituyente, entre comillas, democrático, y se redacta una nueva constitución que es posteriormente aprobada, no sin cierta polémica, mediante un referéndum, ¿no? Lo que nosotros debemos marcar aquí es que más allá de ese íter procedimental, lo concreto es que la Constitución de 1993 es la implementación en el ámbito jurídico de un proceso de cambio que arrasaba con todo el continente y que viene marcado por ese consenso de Washington. Y eso determina un punto de partida importante, y es que el proceso constituyente que genera la Constitución de 1993 es un proceso carente de movilización social, es un proceso constituyente que se da en un marco de cierto autoritarismo, como bien se sabe, y donde los actores sociales que representan además los sujetos pasibles en esta Constitución no forman parte de la redacción, de la elaboración de este documento, ¿no? Se hace mediante un mecanismo completamente formal de democracia representativa, pero no se atiende a la participación directa de los actores sociales. En buena cuenta, y dado el contexto que he descrito brevemente, hay muchos autores que señalan que esta constitución es una constitución semántica, ¿no? Que atiende a los que detentan al poder y no tiene pues el mandato popular, ¿no? De hecho, algunos acusan a partir de ello de una ilegitimidad de origen. Sin embargo, esa constitución, más allá de la opinión que cada uno pueda tener al respecto, se encuentra actualmente vigente y nadie duda de su eficacia, ¿no? Regula las relaciones en nuestro Estado. Sin embargo, y muy a despecho de esto que acabo de comentar, lo cierto es que poco a poco, por aportes doctrinarios y también por aportes jurisprudenciales, aquella construcción teórica que nosotros denominamos Estado constitucional, que como me imagino han visto ya en otras sesiones, es una superación cualitativa de otros modelos de Estado, ¿no? Del Estado liberal, del Estado social, del Estado democrático de derecho, se va implementando paulatina, pero certeramente en nuestro país. De tal manera que a pesar de que esta Constitución contiene una serie de problemas que ya hemos enumerado, lo cierto es que mediante mecanismos interpretativos, mediante técnicas como la mutación constitucional, entre otras más,
logra afianzar un modelo de Estado que nosotros denominamos actualmente Estado constitucional, ¿no? Nosotros el día de hoy no vamos a hacer una clase sobre ese tema, pero sí podemos agregar lo que ya debe conocerse por los temas anteriores, y es que este Estado constitucional tiene una serie de características, ¿no? En primer lugar, la constitucionalización del ordenamiento jurídico, es decir, que la Constitución irradia sus efectos sobre todo el ordenamiento, que hay una auténtica fuerza normativa de sus disposiciones, ya dejan de ser meros mandatos líricos, como sucedía antes, para hacer normas auténticamente eficaces. Tan eficaces son estas normas que incluso se habla de una doble dimensión de los derechos que consagra esta Constitución, ¿no? La dimensión horizontal y la vertical de los derechos fundamentales, ¿no? Que no solamente se trata de unos derechos fundamentales que valen en las relaciones entre el Estado y los particulares, sino que también regulan las relaciones entre los particulares, ¿no? Entre otras muchas características. Lo cierto es que en este modelo de Estado ha habido un fortalecimiento, al menos a nivel teórico, del contenido de los diferentes derechos consagrados en la Constitución, tanto en cuanto a los derechos civiles y políticos, como en cuanto a los derechos sociales. Sin embargo, lo cierto es que en los últimos años, todo esto ha venido en un contexto contra derechos, ¿no? En un contexto económico y político que ha juridificado, que ha legitimado también modelos exclusivos, ¿no? De excluyentes, mejor dicho, donde ha habido una implementación paulatina de esquemas neoliberales, donde los derechos sociales han sido poco a poco relativizados hasta el punto que uno ya no tiene certeza si tienen esa eficacia verdadera de la que tanto habla el Estado constitucional, y que podemos, por ejemplo, nosotros notar en plena pandemia del COVID-19 que actualmente vivimos, ¿no? Un sistema de salud paupérrimo, un sistema educativo paupérrimo también, eh, unos derechos sociales que no terminan de dotarse de la verdadera eficacia que el propio Estado constitucional le reconoce, y que incluso la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha reconocido, ¿no? Encontramos mandatos, disposiciones, jurisprudencia, incluso doctrina ya asumida respecto a derechos sociales, que lamentablemente no tienen un correlato con la realidad, ¿no? La práctica demuestra que lamentablemente están más en la hoja de papel que en la realidad que uno puede palpar en el día a día. Esa tensión entre el modelo jurídico constitucional que nosotros asumimos, que es el Estado constitucional, y el contexto económico y político que permanentemente lo viene contradiciendo, tiene su correlato también en las relaciones sociales que se dan en nuestro país, y produce un escenario, un caldo de cultivo ideal para que la gente manifieste esa indignación producto de un modelo que no puede responder, más allá de las buenas intenciones de nuestra Carta Constitucional y de la doctrina y la jurisprudencia al respecto, que no responde para la satisfacción de los diferentes derechos fundamentales que se encuentran consagrados en la Constitución. Es allí en donde se imbrica la protesta en nuestro caso, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Ahora, no vamos a decir el día de hoy que la protesta nace solo a partir de esta tensión, ¿no? En realidad, esa es la particularidad del fenómeno que denominamos protesta en el contexto actual. Pero lo cierto es que la protesta es un fenómeno permanente, ¿no? Nos ha acompañado desde hace mucho tiempo. Pero nosotros queremos hacer incidencia en este punto en que este fenómeno nos ha acompañado tanto tiempo que podríamos hablar desde la propia independencia política de nuestro país, ¿no? Para hablar, obviamente, en términos desde que somos un Estado independiente, podríamos ir más atrás y seguiremos encontrando protestas, ¿no? Pero a partir de la independencia política de nuestro país, allá por 1821, se fueron dando algunos derechos, se fueron consagrando algunos modelos de Estado en nuestro país, ¿no? Más utopía que realidad, ¿no? Porque si bien es cierto, se importaron modelos europeos, ¿no? De lo que por aquel entonces era el Estado liberal, lo cierto es que nuestro país no atendía a esa realidad, y por eso los esquemas jurídicos que importamos no se ajustaban a nuestros requerimientos, ¿no? De allí que, por ejemplo, a pesar de la tan mentada independencia,
se mantuvieron hechos execrables como la esclavitud o como la contribución indígena también durante todo el siglo XIX. Esto origina un conjunto de postergaciones históricas que arrastramos desde hace mucho tiempo y que se van materializado en violaciones sistemáticas de nuestros derechos, ¿no? Podríamos nosotros hacer una exposición solamente para dar cuenta de todos esos escenarios de protesta durante el siglo XIX y durante el siglo XX, ¿no? Podríamos hacer alusión, por ejemplo, por dar un par de ejemplos sueltos, ¿no? A la rebelión de Rumimaki, ¿no? A comienzos del siglo XX allá en Puno, en donde en principio había sido una protesta acotada a un lugar específico, donde un subprefecto de aquel momento por allá decidió dejar de darle efecto al hecho de que los indígenas trabajen gratuitamente, algo que en esa época se daba, y que produjo un escenario de permanente protesta que luego devino en otro fenómeno ya de rebelión abierta, ¿no? Podríamos hablar también de todas las protestas y todas las luchas que finalmente llegaron a puerto con la consagración de la jornada de 8 horas, ¿no? Con el famoso sindicato de panaderos, ¿no? Estrella del Perú, entre otras muchas cosas más que se fueron dando a lo largo del siglo XX. Sin embargo, ya finalizando este siglo XX, se ha teorizado un poco más acerca de la naturaleza de las protestas, de cuáles son sus implicancias, cuáles son sus parámetros en términos sociológicos y cómo podríamos nosotros afinar conceptualmente el tema de la protesta. Y para ello se ha desarrollado dos nociones que considero bastante importantes para adentrarnos ya en el fenómeno de la protesta, ¿no? El primer término es el de un conflicto social, ¿no? Un conflicto, como bien dice, como ustedes pueden ver en la diapositiva, es un elemento relacional entre dos partes opuestas en un contexto de relaciones de poder. Es decir, que un conflicto viene caracterizado porque hay dos grupos de personas que se encuentran en oposición, pero en donde hay una mecánica de poder político, económico o social, pero en una dinámica de poder, y donde estas dos partes opuestas tienen intereses que en apariencia parecen contradictorios, ¿no? Ahora, estos conflictos pueden ser atendidos desde diferentes enfoques, ¿no? Pueden tener un enfoque criminológico, por ejemplo, ¿no? Lo que tanto se habla en el caso de la criminalización de la protesta, que es un tema muy interesante, pero que atiende más a la dinámica penal propiamente de la protesta. Pero podemos también atender a lo que hoy quiero llamar su atención, ¿no? Que es el enfoque social del conflicto. El enfoque social del conflicto, a diferencia de otros enfoques, atiende a la dinámica propia de las relaciones sociales que se producen en el marco de los conflictos, ¿no? Y al respecto hay dos posturas fundamentales sobre cómo se atiende el conflicto social. Siguiente, por favor. Tenemos por una parte el enfoque funcionalista. Esa palabra funcionalismo ya a muchos les traerá alguna alusión por ejemplo, en mecánicas de carácter penal, ¿no? Jacobs, etcétera. Pero en el campo sociológico, en el enfoque social del conflicto, un enfoque funcionalista tiene que ver con percibir al conflicto como una anomalía coyuntural. Es decir, asumir que las relaciones sociales, como regla general, son pacíficas. Hay un escenario de normalidad donde los conflictos son una anomalía que se da de cuando en cuando y que tiene que superarse mediante mecanismos simplemente represivos o de incluso anulación, de allí términos como derecho penal del enemigo, por ejemplo, ¿no? O la anulación de aquellos sujetos que generan esta anomalía coyuntural que nosotros denominamos conflicto, ¿no? Es una postura ciertamente conservadora, ¿no? Podemos decir incluso reaccionaria, que pretende dar cuenta de que supuestamente nuestra sociedad sería una sociedad en términos generales pacífica, donde no habría mucho que corregir y donde el conflicto termina siendo una coyunturalidad que se da por cierta disrupción de determinados sujetos, generalmente criminalizados, generalmente al margen del sistema, que bueno, la sociedad tiene el deber de superar, ¿no? Sin embargo, existe también otro enfoque, que es el enfoque de la teoría del conflicto, que tiene un basamento en las ideas marxistas, neomarxistas de
también del realismo jurídico, ¿no? Que parte también de la idea de que la así llamada normalidad es una, en realidad, falsa estabilidad, dado que está bien impuesta por coerción, ¿no? Aquellos elementos privilegiados de un modelo social, de un modelo político, pretenden presentar como una situación de normalidad lo que en realidad ha sido una normalidad producida por la fuerza, producida a partir de la percepción de que hay una violencia institucionalizada que genera esa falsa imagen de normalidad. En realidad, el conflicto mueve los cambios sociales, ¿no? Y está presente en toda organización social, ¿no? Nosotros no debemos ver al conflicto como una situación negativa, sino más bien como un motor del cambio positivo en una sociedad. En la teoría del conflicto, la situación de conflicto es la verdadera normalidad, dado que en toda sociedad hay intereses contrapuestos. La estabilidad, el privilegio, el dominio de cierto grupo tiene como correlato la sujeción, la dominación, el carácter de dominado de otro grupo social, generalmente mayoritario, ¿no? Bueno, estos enfoques sociales los he cogido precisamente del autor que ustedes pueden ver allí, de Patricio Guerrero Arias, que tiene un texto muy interesante al respecto para aquellos que quieran profundizar en esta mirada sociológica. Y bueno, lo cierto es que en ambos enfoques quedan descartados las posiciones que entienden al conflicto como una mera reacción moral ante la injusticia, ¿no? Algo es injusto y por eso yo protesto. Ciertamente, eso puede ser el pensamiento individual de una persona que decide participar en un escenario de protesta, pero no es serio asumirlo de esa forma para quien estudia el fenómeno desde el punto de vista de las ciencias sociales, ¿no? Porque detrás de esa reacción moral ante un hecho injusto se esconde una situación de conflicto que arrastra causas subyacentes mucho más profundas que simplemente reacciones morales. Y eso es lo que se quiere poner en evidencia en este momento, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora bien, el otro término que también es importante tomar en cuenta al momento de abordar la protesta es el término movimiento social. Ahora, ¿qué es un movimiento social? ¿No? ¿Qué hace diferente a una persona o a un grupo de personas que simplemente deciden protestar de aquello que constituye un movimiento social de protesta, ¿no? Pues bien, un movimiento social es producto de una elevación orgánica de quienes protestan. Es decir, un conjunto de individuos que en un primer momento se encuentran luchando por una reivindicación muy específica, en cierto momento toman conciencia de su capacidad de movilizar. Y a partir de su capacidad de movilizar, deciden ya no atender a una demanda específica y puntual, sino a elaborar auténticas plataformas de lucha, a elevar el grado de organización, a partir de ser conscientes de su propio poder como colectivo. En esa medida articulan demandas comunes, por ejemplo, los pueblos indígenas cuando se agrupan, o las comunidades campesinas que se agrupan en función precisamente de compartir esa característica en común para articular demandas y acciones que son directas, es decir, protestas, visibilización ante los medios de comunicación, lo que representa también acciones simbólicas. La idea es que al asumir su conciencia de colectivo, deciden articular demandas y ponerse a trabajar para que se atiendan sus demandas en un sentido más integral, en función de sus intereses como grupo social, ¿no? Como bien dice la profesora Marisa Revilla, ¿no? Es un proceso de reconstitución de una identidad colectiva, por fuera del ámbito de la política institucional. Se trata de dotar de sentido a la acción individual y colectiva. El movimiento social representa de esta manera un auténtico avance cualitativo de aquel sujeto o grupo de sujetos que adquiere conciencia de su capacidad para, a partir de la organización de masas, lograr determinados objetivos en función de sus propios derechos fundamentales, ¿no? Esos dos términos son muy importantes porque en el Perú
se dan algunos conflictos sociales aislados, pero también se dan auténticos movimientos sociales de carácter sobre todo regional. De carácter nacional no se ha visto mucho, pero sí de carácter regional, en donde este grupo de personas, atendiendo a esas características que acabo de describir, deciden organizarse y protestar. Siguiente, por favor. Ahora, ya para adentrarnos a lo propiamente jurídico, luego de haber hecho todo este preámbulo más sociológico, es importante prestarle atención a la data dura, a la información objetiva que brinda el propio Estado respecto de la situación de los conflictos sociales y las protestas en el Perú, ¿no? La Defensoría del Pueblo es la institución que ha dado cuenta con mayor objetividad y con mayor exhaustividad también, al margen del momento, de cuál es la situación de los conflictos sociales, ¿no? Y bueno, de entre toda la data yo quiero elegir aquella que tiene que ver con el periodo de junio de 2019 a junio del 2020. Y precisamente en este último mes, en junio del 2020, que como todos sabemos era el pico de la primera ola de la COVID-19, uno podría pensar, ¿no? A partir de esta nueva normalidad que hemos adoptado todos a partir de la pandemia, los conflictos sociales tendrían que irse para abajo, ¿no? Tendrían que desaparecer o ser reducidos a su mínima expresión. Muy por el contrario, en junio del año pasado, en plena primera ola, en pleno pico de la primera ola, se produjeron nada más y nada menos que 140 conflictos activos, en el marco de 190 conflictos totales, ¿no? Y de ese total de conflictos activos, 140, el 64% se encontraban en proceso de diálogo. Ahora, pese a esta enorme cantidad de casos de protestas, de conflictos sociales, lo cierto, y esto es un dato que por favor quiero que tomemos especial atención porque va a tener mucho sentido con lo que viene después, de ese total de casos que se encuentran en proceso de diálogo, más de la mitad, 55%, lo está, o sea, han entrado a ese proceso de diálogo porque se ha registrado un hecho violento previo. Entonces nosotros podríamos decir, más de la mitad de los conflictos sociales son atendidos por el Estado solo porque ha venido precedido de hechos violentos, ¿no? Eso debe llamar poderosamente nuestra atención, porque la Defensoría del Pueblo en ese mismo documento señala y condena absolutamente la violencia, pero no termina de fundamentar cómo es que se espera que se llegue hasta ese nivel para recién prestarle atención a las demandas legítimas de grandes sectores de la población. De otra parte, también es importante dar cuenta de que más de las 2/3 partes de los conflictos sociales en nuestro país, el 67,4% para ser exactos, son de carácter socioambiental, ¿no? Lo cual da cuenta de nuestra peculiar realidad, ¿no? Muchas personas, lamentablemente, no lo digo con un ánimo de crítica negativa, ¿no? De mala leche, pero muchas personas parecen haberse enterado de la existencia de las protestas con las protestas de noviembre contra Merino, ¿no? Contra la vacancia y todo el proceso que vino allí, pero lo cierto es que las protestas sociales son de larga data, están sistemáticamente dispersas por todo el país y son una realidad del día a día de nuestro país, ¿no? Sindicatos que luchan por sus derechos laborales y como estamos viendo acá, 2/3 partes de esos conflictos de carácter socioambiental, con fuerte represión, como veremos más adelante, ¿no? Ahora, de acuerdo a informes previos de la propia Defensoría del Pueblo, ya de hace un tiempo, más de la mitad de los conflictos sociales en nuestro país se presentan en áreas rurales, no en las zonas urbanas, pese a que las áreas rurales o las poblaciones de las áreas rurales son mucho menos que las poblaciones que se encuentran en áreas urbanas, ¿no? Casi el 80% en lugares, o sea, donde se producen estas protestas, se da donde la gente vive debajo de la línea de pobreza. Otro indicador clave, ¿no? 4 de cada 5 conflictos sociales en nuestro país se dan en lugares donde la gente viva por debajo de la línea de pobreza. Esto es para tener un panorama general
de cómo se dan estos conflictos sociales y estas protestas en nuestro país. Podremos decir entonces que se da en el marco de población pobre, de carácter socioambiental en su mayoría, y que son atendidas por el Estado solo cuando han sido previamente, han venido premunidos de actos de violencia, ¿no? Ahora, en función de esa data, que es importante estudiar, tenemos ahora ya el tratamiento jurídico constitucional de la protesta, ¿no? He puesto jurídico constitucional porque podríamos hablar acá también de otras dimensiones de la protesta, sobre todo el tratamiento penal que se le da a la protesta, que es un tema muy importante, muy rico, pero que da para una discusión aparte, ¿no? Aquí lo vamos a abordar solamente desde el ámbito constitucional. Eh, lo primero que habría que señalar es que hasta hace muy poco era bastante diminuto lo que se decía sobre la protesta en cuanto al ámbito constitucional, ¿no? Para empezar, la protesta no está reconocida expresamente en la Constitución, ¿no? Y mayormente se encuentra redirigido. Un escenario de protesta en el Perú desde el ámbito constitucional siempre ha sido redirigido a otros derechos fundamentales, al derecho a la reunión, al derecho a la libertad de expresión, cuando se daba en el marco de relaciones laborales, al derecho a la huelga, ¿no? Incluso hay un precedente muy importante, el precedente CGTP, que habla sobre el derecho a la reunión pacífica y podría uno relacionar ese tema con la protesta. Sin embargo, ya el año pasado se publicó una sentencia muy importante que en su momento tuvo gran repercusión, que fue la sentencia 9-2018, proceso de inconstitucionalidad, donde se hace un reconocimiento al contenido protegido de la protesta. Creo que ese es el mayor aporte que tiene esa sentencia, ¿no? Hay un reconocimiento del contenido protegido de la protesta, se dice que hay un derecho a la protesta, pero hasta allí nomás llega el aporte, ¿no? Eso es algo que también deberíamos mencionar, porque si bien es cierto, todos lo reconocen, lo hace desde diferentes posturas. Los diferentes magistrados que componen el Tribunal Constitucional tienen su propia manera de enfocar el fenómeno de la protesta, el derecho a la protesta, ¿no? Lo primero que habría que señalar es que la mayoría de magistrados reconduce la protesta a algún otro derecho fundamental. La mayoría de ellos al derecho a la libertad de expresión. En el caso del magistrado Ramos, por ejemplo, lo hace a varios derechos fundamentales. En el caso del magistrado Espinosa Saldaña, lo reconduce al derecho a la participación política, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ciertamente la magistrada Ledesma Narváez sí reconoce un derecho fundamental no enumerado a la protesta. Lo hace, eso sí, a partir de un desarrollo propio que ella tiene respecto a la titularidad, a los alcances, a su contenido, ¿no? Y bueno, me parece que es un intento muy claro por establecer un derecho fundamental no enumerado, pero que uno no puede dejar de observar en algunos detalles, ¿no? La magistrada, por ejemplo, señala que es un auténtico derecho de minorías que no han sido atendidos por la institucionalidad. Y bueno, allí ya el profesor Roberto Gargarella, en un conocido artículo al respecto, ha señalado que en realidad esta afirmación es un poco inexacta, ¿no? En realidad, y como veremos más adelante, el fenómeno de la protesta está directamente enlazado con las grandes mayorías, no con las minorías, como hemos visto en los acápites anteriores cuando mostraba la data, ¿no? 80% por debajo de la línea de pobreza, 67% socioambiental. Ese tipo de información da cuenta de que en realidad el fenómeno de la protesta en sociedades tan profundamente desiguales como el Perú terminan siendo un fenómeno mayoritario, no un fenómeno de minorías, ¿no? Y es así porque el propio aparato institucional de nuestro país se encuentra, en muchos casos, no en todos, dirigidos a intereses minoritarios, pero que son dominantes en la actualidad, ¿no? Y bueno, por otra parte, también es cierto que la magistrada veta el ejercicio de la violencia como parte del derecho a la protesta, una posición con la que personalmente se discrepa, como pasaré a explicar en un momento más, y ella dice, bueno, que el ejercicio de la protesta no puede ser violento y que debe atender a un fin legítimo según el orden público, ¿no? En buena cuenta, esa es la situación en esta sentencia, que como yo digo, tiene el aporte de haber reconocido el contenido de la protesta, pero si uno ve los votos de cada magistrado, está lejos de haber reconocido un derecho fundamental enumerado, ¿no? Lo ha hecho solamente una magistrada. Bueno,
Ahora, en una lógica de convencionalización del derecho, atendiendo a la cuarta disposición transitoria de nuestra Constitución y a la importancia que se le ha venido dando a los tratados de derechos humanos, también tendríamos que atender a cómo ha sido enfocada la protesta tanto en el sistema universal como en el sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? En cuanto al sistema universal, voy a hacer alusión a un informe, lo podrán ver ustedes en la diapositiva, el informe conjunto del relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación, en conjunto con el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, y podrán ver ahí ustedes que se habla sobre la protesta, pero se habla de la protesta, como bien había sido el caso de la mayoría de magistrados del tribunal, relacionándolo con otros derechos fundamentales, en este caso con el derecho de reunión pacífica, en un sentido amplio de lo que debe entenderse por reunión pacífica, eso sí. Para empezar, hablan de una excepcionalidad de aquello que debe entenderse como violento en el marco de una reunión pacífica, ¿no? Se habla también en el sistema universal de que cuando se produce un acto de violencia, eso no deslegitima en lo absoluto el ejercicio de la protesta de todo el colectivo, sino que debe atenderse a responsabilidades individuales de aquellos sujetos que han ejercido la violencia dentro de una protesta pacífica. Es decir, el ejercicio violento de ciertos sujetos en una protesta no vuelven a toda la protesta violenta, ¿correcto? Se debe atender a la responsabilidad individual. Y para que esta responsabilidad individual tenga mayor certeza, debe venir tipificada de manera clara. Se debe vedar las tipificaciones vagas de aquello que constituye violencia, ¿no? Y bueno, ya en lo que tiene que ver con el ejercicio de la fuerza pública, hay un mandato de uso de la fuerza proporcional en las protestas, ¿no? Un dato interesante del Sistema Universal de Derechos Humanos, que podrán ver ya en otro documento que está allí citado, los aportes al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para la elaboración de una observación sobre el artículo 21, modernamente se admite situaciones que a nosotros, en nuestra realidad marcada por permanente propaganda conservadora, por permanente propaganda antiderechos, se dice, ¿no?, que se admiten los cortes de ruta y las ocupaciones. O sea, bloquear una pista, por ejemplo, o ocupar un lugar, tomarlo, como podría ser el caso de San Marcos, donde estas actividades se han dado, son admitidas dentro del derecho de reunión pacífica según el sistema universal, ¿no? Eso está en sus propios documentos. No, si ustedes atienden a los aportes al Comité de Derechos Humanos que acabo de mencionar, podrán encontrar que se admiten estas situaciones, donde, eso sí, se veda el ejercicio de la violencia, se prohíbe, pero atendiendo a los criterios que ya mencioné, responsabilidad individual en el ejercicio de la violencia, con una tipificación clara y con una interpretación restrictiva, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, naturalmente este ejercicio en el sistema universal encuentra, como casi siempre, su correlato en el sistema interamericano de derechos humanos, donde podríamos ver que Edison Lanza, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, menciona que la protesta es una forma de acción individual o colectiva dirigida a expresar ideas, visiones o valores de disenso, oposición, denuncia o reivindicación. Es decir, hay un reconocimiento expreso de que hay protestas y da una definición al respecto, ¿no? Y en concordancia con lo que mencionaba hace un momento, se recalca modalidades típicas de protesta, como los cortes de ruta, los cacerolazos, las vigilias, los congresos, entre otros, que la Relatoría Especial considera ejercicios legítimos de protesta, ¿no? En buena cuenta, si uno analiza la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en temas relacionados a la protesta, encontrará que está relacionado con diversos derechos reconocidos en la Convención Americana. No hay un reconocimiento explícito y singularizado del derecho a la protesta, pero eso sí, se recalca la necesidad de individualizar a quienes protestan con violencia, ¿no? En un caso emblemático, por ejemplo, el caso de las mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco contra México, se habla de ello, ¿no? Mujeres que fueron torturadas sexualmente, como dice el título del caso, cuando ni siquiera se había comprobado su participación en una protesta, y mucho menos
en los actos de violencia que están allí, ¿no? Es una sentencia muy interesante que habla sobre estos temas, entre otros más, como la violencia contra la mujer, etcétera. Pero en cuanto a lo que concierne a la exposición de hoy, se recalca la necesidad de individualizar a quienes protestan con violencia, ¿no? Hasta allí llega la Corte Interamericana. Siguiente, por favor. Ahora bien, en este marco de lo que hemos venido mencionando hasta el momento, hemos visto cómo jurídicamente el tema de la protesta ha sido recogido de una manera, ¿cómo decirlo?, aislada, ¿no? Siempre se atiende a la protesta de acuerdo a cada caso, ¿no? Cuando ha habido una protesta donde unas mujeres no participaron, se le enfoca a partir de ese ejercicio y de esa situación específica, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de la sentencia de inconstitucionalidad del tribunal sobre lo que hemos hecho alusión hace un momento, ¿no? La sentencia 9/2018 PI, se hace a partir de una inconstitucionalidad contra una norma penal que tipificaba como extorsión el bloqueo de vías, etcétera, sin importar cuál era la motivación de aquel que estaba haciendo ese bloqueo de vías, de carreteras, etcétera, ¿no? Eso, obviamente, en opinión de quien suscribe, que no es la opinión del tribunal, de carácter estrictamente personal, es inconstitucional. Y se hace un estudio de la protesta a partir de ese fenómeno de la extorsión, del delito de extorsión ampliado a esas causales que están imbricadas dentro del ejercicio de la protesta, ¿no? Lo cual, ya algún penalista profundizará, es un tema de clara criminalización, ¿no? Sin embargo, siempre podemos ver cómo en cada caso hay una carencia de un tratamiento omnicomprensivo de la protesta, es decir, una falta de tratamiento en todas sus aristas de todo el fenómeno integral de la protesta. Se aborda cada arista que contiene el fenómeno de la protesta según las incidencias que en cada caso se vayan presentando, como si estos fueran círculos estancos, ¿no? Que no tienen conexión entre sí. Una cosa será la dimensión penal de la protesta, otra la dimensión administrativa de la protesta, otra la dimensión sociológica de la protesta, y en realidad eso no es así. Por el contrario, nosotros creemos que es necesario un reconocimiento del carácter omnicomprensivo y totalizante de la protesta. Cuando uno habla de la protesta, no se puede hacer por fuera del contexto económico, social y político donde se está llevando a cabo dicha protesta. No se puede hacer sin tomar en cuenta el plexo de derechos fundamentales que se encuentra reconocido en la Constitución. Y no se puede desgajar el fenómeno de la protesta de su naturaleza sociológica, de todos los elementos que tienen que ver con la teoría del conflicto social, con la teoría del movimiento social que hemos mencionado hace un momento, ¿no? Y que tienen ciertas singularidades, como veremos. Y por otra parte, también debemos entender que la protesta tiene sus propias maneras de desplegarse en la realidad, ¿no? Algunos dicen, la protesta se da en el marco de las reuniones pacíficas. No necesariamente, ¿no? Pueden darse también en otros tipos de reuniones donde el carácter pacífico puede quedar ciertamente relegado. La protesta tiene maneras específicas de desplegarse que van más allá del contenido constitucionalmente protegido de aquellos derechos fundamentales con los que ineludiblemente se encuentra relacionado, ¿no? Con el derecho a la reunión, con el derecho a la libertad de expresión, algún otro dirá huelga o asociación, dependiendo de cada caso, pero lo cierto es que la protesta tiene su propia singularidad, porque tiene sus propias características, como veremos en un momento más. Y es bueno que eso sea así. De hecho, no atenderlo de esa manera, no atender a que la protesta tiene sus propias maneras de desplegarse, abre la puerta a precisamente esos escenarios de criminalización. Atender a la protesta como una mera reunión o atender a la protesta como una mera libertad de expresión genera precisamente la situación que permite la criminalización, que permite la persecución penal de actos que buscan, por ejemplo, visibilizar situaciones de violaciones de derechos fundamentales, que son producto precisamente de desesperación por parte de grandes capas de la población, como hemos visto, por debajo de la línea de la pobreza, generalmente de ámbitos rurales, que no ven atendidas sus demandas.
y que lamentablemente muchas veces no tienen la otra opción frente a un escenario de abandono estructural por parte del tan mentado Estado constitucional que se reconoce jurídicamente en nuestro país, ¿no? En esa medida, en nuestra opinión, diremos que la protesta es un derecho autónomo que posee sus propias y diferenciadas características, que son las que veremos a continuación. Una primera característica que quiero compartir con ustedes sobre el derecho a la protesta es que ésta responde a un contexto de desarraigo institucional. Cuando hablamos nosotros de desarraigo institucional, estamos hablando de una situación donde los aparatos de poder, el aparato jurídico institucional de un Estado, no sirve objetivamente para canalizar las demandas de cierta población. Es decir, grandes grupos sociales en nuestro país miran su constitución, miran los derechos que tienen allí y simplemente ven una realidad completamente distinta. Y cuando ellos simplemente ejercen de distintos derechos, ¿no? Sobre todo el derecho de petición, es decir, van ante la autoridad y solicitan algún tipo de situación, simplemente ese marco institucional, las autoridades que deberían estar allí para atender esas demandas o para por lo menos escucharlas y canalizarlas, simplemente no están o no lo hacen bien, o lo hacen incluso negligentemente o a propósito mal, ¿no? Para invisibilizar su situación aún más. Entonces, diremos que una primera característica del derecho a la protesta es que responde, por lo general, en su sentido mayoritario, a una situación de desarraigo institucional, cuando el marco institucional y político es insuficiente para atender las demandas de la población. Esto puede deberse a muchas situaciones, ¿no? A veces el mismo marco institucional permite arribar a posiciones contrarias a dichas demandas. Eso se da, por ejemplo, con aquellas leyes que están hechas precisamente para beneficiar a aquellos que asumen una situación de privilegio frente a grandes capas de la población que no son representadas en dichas normas, ¿no? Por tomar un ejemplo reciente, podríamos hablar de la ley agraria, ¿no? Que generó un conjunto de conflictos en diciembre del año pasado. Ahorita, como vamos a ver, allí el marco institucional que se profundiza, por ejemplo, con la extensión de un régimen laboral que a todas luces es explotador, precisamente está para no solamente invisibilizar, sino profundizar la injusticia, la situación de grave vulneración de derechos fundamentales de grandes capas de la población, en este caso los trabajadores de la agroexportación. En términos generales, el desarraigo institucional puede producirse por dos situaciones. En primer lugar, cuando la propia configuración del aparato institucional, es decir, cómo están diseñadas las normas, la estructura del Estado, vuelve inconducente, es decir, inviable la atención de los derechos fundamentales que un sector de la población pretende llevar a buen puerto, dotarlo de eficacia, que se cumpla, que se respete, ¿no? Y en ese escenario, otra situación que también puede presentarse es que las instancias de decisión, negligente o dolosamente, estamos hablando acá de las autoridades encargadas de canalizar esas demandas específicas, niegan de plano las exigencias, ya sea por corrupción, ya sea por discriminación, por abierto desprecio por las demandas de la población, o porque incluso representan orgánicamente a la posición contraria, porque representan orgánicamente, por ejemplo, a las empresas agroexportadoras, como ha sido el caso de algún político el año pasado, ¿no? Y por ende, ellos solamente responden con represión. Habrán ustedes escuchado aquel audio de un congresista en la virtualidad que decía que había que meter bala nada más a esa población, lo cual es una demostración clara de que esas instancias de decisión dolosamente niegan de plano las exigencias de la población, ¿verdad? Esa es otra manera también de producir esa situación de desarraigo institucional. Entonces, esa población que no puede ver canalizados sus derechos a partir de esa institucionalidad, no tiene de otra que protestar.
Y cuando hablamos de protestar, en este caso, sí, estamos haciendo alusión a los cortes de ruta, estamos haciendo alusión a las manifestaciones que se dan en el campo y en la ciudad, donde manifiestan su descontento, eventualmente eso lleva a choques con la policía, etcétera, ¿no? Son situaciones que se presentan, pero que se dan en este marco que acabamos de hablar, de desarraigo institucional. Lo normal, lo deseable, es que esa situación no se presentara. Si tuviéramos un marco institucional que canalizara realmente, con canalizar no estamos queriendo decir aceptar siempre las demandas de una población, pero sí visibilizarlas, atender sus demandas, dialogar con ellas y ver la manera de cómo puede aceptarse en la medida de lo posible sus demandas en una situación de diálogo democrático. Si esa situación se presentara, tendríamos un escenario que de manera natural ralentizaría, disminuiría los conflictos sociales y por ende los escenarios de protesta en nuestro país. Lamentablemente, la manera en que viene configurado nuestro Estado, más allá de las buenas intenciones que pueda decir tal o cual jurisprudencia o tal o cual disposición constitucional, es lo que lleva a esta situación y para nosotros representa la primera característica de la protesta, ¿no? Del derecho a la protesta, que responde a una situación de desarraigo institucional. Ahora bien, otra idea que también quiero compartir, otra característica de la protesta, del derecho a la protesta, es que esta tiene un carácter eminentemente político, ¿no? Esta característica ha sido históricamente criminalizada y estigmatizada, ¿no? Ustedes podrán haber visto, ¿no? Cuando dicen por allí, tal o cual protesta en el sur del país, o la protesta de los sanmarquinos cuando por el bypass, tiene, por ejemplo, finalidades políticas, representan demandas de carácter político, como si eso fuera malo, como si eso fuera negativo. Nosotros deberíamos señalar al respecto que por supuesto que tienen un carácter político, porque la protesta, en buena cuenta, busca influir políticamente en una decisión de gobierno a través de una acción directa. Y eso está bien, es lo deseable, producto de que la propia institucionalidad no ha permitido desarrollar canales de solución para las demandas en favor de sus derechos de grandes capas de la población, ¿no? Entonces, por una parte, deberíamos tirar por la borda cualquier posición estigmatizante, generalmente conservadora, que dice, bueno, como si fuera algo malo, ¿no? Que una protesta es política. Todas las protestas son políticas. Y eso está bien. Es una característica deseable. Buscar influir políticamente en una decisión de gobierno a través de acciones directas. Y que se producen además cuando los canales institucionales son altamente restrictivos, como hemos visto, ¿no? Es decir, cuando la institucionalidad no sirve objetivamente para canalizar las demandas de la población. Ahora, en este escenario no debemos olvidar cuestiones muy importantes como el rol político de los medios de comunicación en las protestas. Mucho se habla de la finalidad política de aquellos que protestan, pero no se habla del rol político que asumen aquellos que se encargan de difundirla, que son los medios de comunicación. En muchas situaciones, lo deseable, lo esperable en un Estado constitucional sería que, obviamente sin dejar de mencionar que puede haber o no un acto de violencia en el ejercicio de la protesta, se debería atender principal y primordialmente a las razones que fundamentan una protesta. Los medios de comunicación en buena cuenta estarían para precisamente eso, comunicar cuál es el contenido de las demandas de esta gente que ha decidido movilizarse en función de sus derechos. Lamentablemente en nuestro país esa situación es minoritaria. Lo que más se tiende a hacer es estigmatizar desde los medios de comunicación. Y con eso no solamente asumen un rol político los medios de comunicación, sino que también profundizan aún más la característica anterior de la protesta, el desarraigo institucional. Si al abandono del Estado, de las autoridades, se le suma encima la criminalización de la protesta por parte de los medios de comunicación, la situación de vulnerabilidad
se vuelve extrema para aquellas personas que han decidido protestar. O sea, coadyuva en esa situación de abandono estructural que nosotros podríamos denominar bien una profundización del desarraigo institucional producido precisamente por estos medios de comunicación, ¿no? Lo ideal sería atender a la protesta en una dinámica dialógica, ¿no? En una dinámica de diálogo, donde se atienda por sobre todo al contenido de las demandas de aquella población que ha decidido movilizarse, de aquellos ciudadanos organizados que, atendiendo a todo lo que hemos mencionado, deciden activar mecanismos de acción directa para ser escuchados, ¿no? Esa debería ser la situación esperable en un Estado constitucional, ¿no? Siguiente, por favor. Otra cuestión que podría apuntarse al respecto es que la protesta se ejerce como derecho colectivo, ¿no? Esto quiere decir, en primer lugar, habría que aclarar, ¿no?, que la titularidad del derecho a la protesta es individual, pero digamos bien que es susceptible de ejercerse colectivamente, ¿no? Hay una identidad básica de congregación, una voluntad de unirse en torno a un objetivo común, ¿no? Incluso la marcha más espontánea que pueda haber, siempre se da en torno a objetivos comunes. Pueden ser estos muy generales, e incluso pueden haber varios objetivos, y muchos de ellos se pueden contradecir entre sí. Se suele dar eso, ¿no? Por ejemplo, en algunas situaciones, por ejemplo, en las marchas contra Merino, grandes sectores de los que protestaban lo hacían por una nueva constitución, pero no todos lo hacían por ello. Algunos hablaban solamente de la clase política, etc. Pero lo cierto es que había un objetivo común, que era sacar del poder a quienes en ese momento se consideraba que lo usurpaban, que era, en este caso, Merino y el Congreso de la República, en buena cuenta, ¿no? Eso es una característica muy importante de la protesta, que suele ejercerse como derecho colectivo. Ahora, este ejercicio de derecho colectivo tiene una característica muy importante, y es que genera el llamado reparto de roles. Cuando una protesta se da, sobre todo en el marco de los movimientos sociales, esta se da a partir de un reparto de roles. ¿Qué quiere decir reparto de roles? Quiere decir que en el marco de una protesta habrán decisiones que lleven al colectivo a una estrategia común de reparto de acciones. Algunas personas de las que marchan, por ejemplo, harán arengas, otras se encargarán de ordenar las filas de los que protestan, otros se encargarán de diseñar las pancartas, otras de alzarlas, otras se encargarán precisamente de ser lo que se conoce como fuerza de choque en caso de represión por parte de la policía. Esas acciones implican una conciencia de colectivo, que es muy importante. Como bien dice el autor chileno que estoy citando acá, el profesor Jaime Baza y el profesor Daniel Mondaca, la correlación de fuerzas de toda protesta permite generar un poder suficiente para alcanzar las metas comunes. Lo que no depende de decisiones individuales, eso es muy importante, no depende de decisiones individuales, sino más bien de decisiones compartidas que configuran una estrategia común. Las protestas, sobre todo aquellas que se dan en el marco de los movimientos sociales, tienen esta característica que es muy rica de explorar, ¿no? Que da para un estudio aparte, que es cómo a partir de la conciencia de que son un colectivo, ejercen un reparto de roles que busca no subvertir al Estado, no generar escenarios subversivos, ni mucho menos, sino obtener ese objetivo fundamental que es la canalización de sus demandas en favor de sus derechos, ¿no? Saben que para que una protesta sea exitosa requiere de un reparto de roles en el sentido que hemos venido hablando, y que además también, y me había olvidado de esto, elegir voceros que se encarguen de hablar en los medios de comunicación, de llevar adelante la protesta. Un ejemplo muy importante, por ejemplo, de esta situación es San Marcos, ¿no? En la última marcha que nosotros pudimos observar por la toma en el escenario del bypass allá en el 2019, un tiempo antes de que inicie la lamentable pandemia que estamos viviendo, pudimos observar esto en pleno funcionamiento, ¿no? En un primer momento los sanmarquinos, bueno, habrán tenido sus mecanismos internos de decisión y habrán llegado a la decisión de que la toma de la universidad era el único mecanismo en ese momento. ¿Producto por qué? De un desarraigo institucional también. ¿Cuál es en este caso?
la no atención de sus demandas legítimas por parte de la autoridad rectoral y de la autoridad del municipio de Lima. En ese escenario deciden ejercer su derecho colectivamente. Y ustedes podrán haber visto que los sanmarquinos se organizaron. Algunas personas se encargaban de garantizar la toma. Ustedes habrán visto en las puertas, en la puerta 2, puerta 3, ¿no? Personas que son la fuerza de choque y que se encargan de mantener la toma, ¿no? Físicamente hablando. Estas personas son las más susceptibles, además de ser criminalizadas, pero están allí asumiendo un rol específico en la reunión, en la protesta. Por otra parte, tenemos a la gran masa de sanmarquinos que habían estado, por ejemplo, en la cadena humana que se llegó a formar en torno a la universidad. Eso es un rol dentro de un ejercicio de protesta. También se bloquearon pistas. Ahí había también algunas personas, no los que estuvieron en la cadena humana, no necesariamente estuvieron en las partes violentas de la protesta, ¿verdad? Habían también sus voceros, en este caso los de la Federación Universitaria, quienes eran quienes se encargaban de salir en los medios de comunicación y difundir el contenido de las demandas que estaban exigiendo los sanmarquinos. Y en ese escenario podríamos ver también cómo se da un escenario donde estas personas se encargaban de difundir las demandas, ¿no? Podemos ahí ver un clásico ejercicio colectivo de protesta. Y en ese sentido, es importante tomar en cuenta esa situación. Ahora bien, siguiente, por favor. Otra situación que también debemos tomar en cuenta es que el derecho a la protesta presupone el ejercicio de otros derechos fundamentales, ¿no? Esto es importante, porque a lo largo de la exposición hemos visto cómo en el Tribunal Constitucional, en el sistema interamericano, en el sistema universal, se reconduce la protesta a otros derechos, ¿no? Nosotros no hablamos de reconducción, pero no podemos cegarnos frente a una realidad que es clara, y es que el ejercicio de la protesta presupone el ejercicio de otros derechos fundamentales. La protesta se lleva a cabo en un escenario donde estos otros derechos están plenamente garantizados. No puede haber un ejercicio de protesta si primero no se ha configurado y respetado el derecho a la reunión o el derecho a la libertad de expresión. También puede hablarse en determinados escenarios del derecho de asociación y a la participación política, ¿no? Ahora, esto tiene su correlato ante una situación muy específica. En nuestra realidad, el Estado tiende a abusar de la declaración de estados de emergencia, ¿no? Un estado de emergencia, como ustedes saben, es un estado de excepción mediante el cual se restringen una serie de derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la reunión y a la libertad de expresión. Queda claro que este es un escenario muy propicio para el Estado para callar las protestas legítimas de la población en muchos casos, ¿no? Es decir, yo utilizo el estado de emergencia para evitar que la gente se reúna, que la gente pueda expresarse libremente, y así evito que se canalicen o que puedan llevarse a buen puerto escenarios de protesta. En muchos casos, lamentablemente, en el Perú, eso se ha presentado. Un caso muy emblemático al respecto, el escenario de las Bambas. Muchos años, bueno, no muchos meses, casi 2 años, de ininterrumpido estado de emergencia, que siempre se venía prorrogando sucesivamente, ¿no? El Tribunal Constitucional hace muy poco, en los primeros días de este año, ha sacado una sentencia muy importante al respecto, delimitando los criterios que se deben utilizar para una declaratoria legítima del estado de emergencia, ¿no? De los estados de excepción, ¿no? Ahí se habla de la necesidad, de la proporcionalidad, de la temporalidad, entre otros más, y precisamente estos criterios que ha recientemente señalado el tribunal son muy importantes para evitar que estos escenarios de protesta se quieran evitar a partir de un uso indiscriminado de los estados de emergencia. ¿Por qué? Porque para el ejercicio de la protesta es fundamental que haya el respeto irrestricto a estos derechos fundamentales. Es una característica del derecho a la protesta que presuponga el ejercicio de estos derechos en una situación de normalidad constitucional. Por eso que esa sentencia es muy importante y debería ser utilizada por aquellos defensores de derechos humanos y derechos fundamentales en el futuro que vean cómo los derechos son restringidos en escenarios de estado de emergencia, ¿no?
Siguiente, por favor. Y bueno, con esto voy terminando ya mi parte expositiva, esta primera parte de la exposición, y lo voy a hacer con la característica más polémica de todas, ¿no? Hemos estado haciendo alusión en muchos casos a que la protesta admite escenarios disruptivos, ¿no? Para ponerlo de manera transparente, escenarios de violencia, ¿no? Nosotros consideramos que el derecho a la protesta admite excepcionalmente estos escenarios disruptivos, ¿no? Si tomamos en cuenta que el aparato institucional ha fallado de todas las maneras que hemos venido mencionando y que se muestra objetivamente inútil para escuchar y canalizar demandas de la población, es de rigor admitir que la única opción posible para sectores tan marginados en una sociedad tan desigual como la peruana es la utilización de medidas de fuerza, ¿no? Estas medidas de fuerza que incluso han sido reconocidas por el Sistema Universal e Interamericano de Derechos Humanos, cortes de ruta, tomas, ¿no? Lo que le llaman ocupaciones. Y bueno, es importante sí hacer acotaciones, ¿no? No se trata de una violencia indiscriminada y sin ningún tipo de límite. Algo como eso no sería jurídicamente viable ni atendible en lo absoluto. No se trata de atender a la violencia por la violencia y aceptarla. Ah, mira, qué pena, cómo te hemos tratado, haz la violencia que tú quieras. Eso no es lo que estamos tratando de mencionar. Lo que estamos tratando de mencionar es que se admite un escenario disruptivo de carácter excepcional siempre que éste no busque subvertir el orden institucional. Es decir, no se trata de manifestarse en contra del propio Estado constitucional, por ejemplo, ni simplemente una mera generación de desorden y caos, ¿no? Imagínense ustedes una protesta, pues, de las barras bravas, ¿no? Que buscan generar desorden para esos escenarios de caos que ellos ocasionan en la población, destruyendo el erario público, ¿no? Pero equiparar estas situaciones, por ejemplo, de las barras bravas, con estudiantes organizados en función de sus derechos, con sindicatos organizados en función de sus derechos, con comunidades campesinas o indígenas organizados en función de sus derechos, es algo francamente inaceptable, ¿verdad? De lo que se trata es de que esta violencia acotada, puntual y excepcionalmente admitida busque revertir una situación específica. ¿Cuál es esa situación específica? La desatención estatal, a través de una ejecución acotada de actos que llamen la atención de la opinión pública. A veces muchos dicen, ¿no? Mira en Canal 9, en Canal 11, en Canal X, cómo están enfocando, cómo bloquean la carretera, ¿no? ¿Cómo es posible? La gente necesita movilizarse, ir de tal lugar a Tacna o a Tumbes, ¿no? Pero las personas que están haciendo eso lo hacen porque si no lo estuvieran haciendo, sencillamente no estarían en la televisión o no estarían en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, ante esa invisibilización de un problema urgente, de un problema que no ha sido atendido, no queda de otra que organizarse para llamar esa atención. Y cuando esa acotada violencia se ejerce de manera excepcional para buscar llamar la atención de un Estado que los invisibiliza y no los escucha, pues estaríamos hablando también de una característica del derecho a la protesta. Bueno, sin más que agregar, daría por terminada esta primera parte de la discusión, ¿no? Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Víctor Otoya, por tan pedagógica ponencia. Ha sido muy fructífera para todos. Tenemos una serie de preguntas que nos han llegado por parte de los seguidores en Facebook. La primera de ellas es realizada por Brian García Retamoso. La pregunta es, el gobierno de México el 8 de marzo colocó un muro de 3 metros, lo llamaron Muro de la Paz, para evitar provocaciones, infiltraciones y ataques al Palacio Nacional, pero los grupos feministas consideraron que era un obstáculo al derecho a la protesta. ¿Cuál es su opinión de que esto sea considerado así, ¿no? Como un obstáculo al ejercicio del derecho a la protesta? Ya, es una pregunta y voy respondiendo, ¿verdad? Sí, exacto. Ya, perfecto. Ciertamente es importante hablar de este tema. Yo he visto la noticia el día de ayer de lo que está aconteciendo en México, ¿no? El gobierno de López Obrador, en el marco del Día de la Mujer, decidió obviamente permitir la movilización, incluso sacó a la policía femenina a garantizar el orden público en el marco de esta protesta, y además puso un muro, ¿no?
Lo cierto, en mi opinión personal, es que fue un acto incorrecto, ¿no? Porque impide precisamente el despliegue de las acciones en el marco de una protesta legítima y se muestra además como un acto de provocación, ¿no? Con esto no quiero decir que se debe haber colocado pues nula policía y dejar que la protesta vaya así sin más, ¿no? Porque eso no sería correcto. Es natural que haya un ejercicio de defensa del orden público, pero para eso precisamente hay otros mecanismos que la propia institucionalidad otorga, como el, eh, el acompañamiento de la policía femenina, en este caso, que había puesto el gobierno de López Obrador, que garantizaba en sí misma cualquier tipo de escenario de disturbio, ¿no? Y bueno, se muestra para mí, en opinión personal, como un acto que limita ese ejercicio de la libertad de expresión y de la protesta en general, ¿no? Sí, esa es mi opinión al respecto. Muy bien, tenemos una segunda pregunta realizada por un miembro de nuestro taller, José Carlos. La pregunta es la siguiente. ¿Es posible hablar del ejercicio del derecho a la protesta a través de medios virtuales, como al parecer se sugiere en el expediente 0009-2018 del Tribunal Constitucional? ¿Cuáles serían los límites del derecho a la protesta o los elementos que indican un ejercicio irregular de este derecho? Bueno, hablar sobre los límites del derecho a la protesta tiene mucho que ver con cómo se le configura, ¿no? Y según la exposición del día de hoy, yo tengo la postura, esta es una postura mía obviamente, de considerar al derecho a la protesta como un derecho fundamental no enumerado, ¿no? A partir de las características específicas que he mencionado en mi exposición. En ese sentido, obviamente, los límites del derecho a la protesta deben estar encaminadas precisamente a que no se, en primer lugar, a que la protesta no salga del marco de la defensa irrestricta del derecho, de los derechos fundamentales de aquellos que pretenden ejercer la protesta, ¿no? Es decir, ponerlo en otras palabras, ¿no? Cuando una protesta se hace en función de determinados derechos fundamentales y se hace para canalizar y visibilizar esas demandas, el Estado tiene el deber de otorgar los medios para canalizar esa discusión. Pero obviamente una protesta, por ejemplo, que busque como finalidad general subvertir el orden institucional, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acabar con el orden democrático, acabar con la estructura del Estado, generar un carácter obviamente subversivo, esa situación no podría estar amparada por el derecho a la protesta, ¿no? El derecho a la protesta está configurado para poder visibilizar, canalizar y proteger derechos fundamentales, ¿no? Determinados derechos, no necesariamente fundamentales, incluso pueden ser derechos constitucionales, ¿no? Incluso derechos infraconstitucionales, pero busca eso precisamente. Cuando la protesta escapa a esa situación, me parece que ya es una situación inaceptable y ya es el momento que el Estado ponga en acción mecanismos de cuenta para poder salvaguardar esos límites que ya estarían sobrepasados, ¿no? Por el ejercicio de la protesta. Muy bien. Una tercera pregunta es la siguiente, realizada por Raúl Gallegos. Doctor, en nuestro ordenamiento jurídico la toma de carreteras, por ejemplo, está penada. ¿Se puede hablar aquí de la criminalización de la protesta? Claro, en mi exposición lo mencioné expresamente, ¿no? Para mí es un caso nítido, un caso fácil, para usar términos de working, ¿no? Un caso fácil de criminalización, ¿no? Porque como está configurado el tipo penal de extorsión ahora con esta reforma, se habla de que la toma de carreteras no interesa al móvil, ¿no? Dice razones de índole económica o de otra índole. Y como nosotros habíamos observado en el modelo, en el sistema universal de derechos humanos y también en el interamericano, se hablaba de prohibir tipificaciones vagas de ejercicios de violencia, ¿no? De ejercicios acotados de violencia. ¿Qué puede ser más vago que decir razones de otra índole en una toma de carretera? Completamente abierto, ¿no? Es un tipo penal difuso, gaseoso, que para mí, en lo personal, tiene una finalidad claramente represiva, ¿no? Una finalidad de evitar que las personas puedan protestar en función de determinados derechos que pueden ser conculcados y que, como hemos mencionado, se producen en una situación de desarraigo institucional donde el Estado no los escucha, y a eso se suma que cuando llegan a ese nivel
encima van a ser procesados penalmente. Es decir, no les dejan absolutamente ninguna salida para la situación de grave y casi siempre sistemática vulneración de derechos fundamentales, ¿no? Bien. La siguiente pregunta la realiza Manuel Ramos. En general, ¿en qué situación se encuentra el derecho a la protesta en nuestro país con respecto a otros países de la región y por qué considera que estamos en esa situación? A ver, esa es una pregunta muy interesante porque lamentablemente la realidad latinoamericana en general no es muy buena, ¿no? Existe, hasta hace muy poco, los actos meros de disturbios eran criminalizados sin más. Cuando digo disturbios no me refiero al tipo penal, sino a simples alteraciones del orden público mínimas, eran criminalizadas en el Ecuador. Fue recientemente derogado, ¿no? En el caso incluso venezolano, por ejemplo, se habla de que las protestas para las movilizaciones en general requieren un permiso expreso por parte del Estado para ser llevadas a cabo, ¿no? Lo cual es ciertamente completamente cuestionable, ¿no? Porque en ese escenario, si uno va a estar pidiendo permiso para movilizarse, en la práctica lo que se está haciendo es restringir, ¿no? Eso en el campo jurídico, en el caso ecuatoriano, venezolano, ¿no? También meros actos meros actos de quiebre de situaciones de violencia mínimas, por ejemplo, también son criminalizadas en Colombia, ¿no? Y bueno, ya para hablar de situaciones noticiosas, podríamos hablar recientemente del caso mexicano, que si bien es cierto no hubo una violencia indiscriminada, al menos no en un primer momento, sí hubo un acto de provocación con este muro que se colocó, entre otras situaciones, ¿no? Me parece que en nuestro continente la situación es complicada, ¿no? Si vamos, por ejemplo, al caso de Chile, ya la situación es peor, ¿no? Es extrema, ¿no? Personas que han perdido la vista en un ojo, producto de las protestas que se dieron en el año 2019 por perdigones directamente a los ojos de los manifestantes, ¿no? Por eso es risible cuando se pone, por ejemplo, hace poco leí un documento donde decían que Chile era uno de los países que más respetaba el derechos humanos, de acuerdo a un informe internacional, ¿no? ¿Cómo puede ser eso en un estado donde no solamente se toleran enormes niveles de desigualdad, sino donde las protestas han llegado a un grado de criminalización tan extremo, ¿no? Pero bueno, son situaciones que revelan el carácter político de muchos de estos informes también, ¿no? Es bueno decirlo. Uh -huh. Bien, tenemos otra pregunta realizada por Valerie Contreras. Es la siguiente. ¿Es legítimo que en una universidad, en su contrato, se prohíban las huelgas o manifestaciones dentro y fuera de la universidad? Ya, bueno, en este caso tengo que hacer una aclaración. Lo que voy a decir a continuación es una respuesta de carácter estrictamente personal, porque yo trabajo en el Tribunal Constitucional, y bueno, podría bien llegar un caso como este a conocimiento de los magistrados, y bueno, yo trabajo para uno de ellos, ¿no? Siendo la respuesta de carácter estrictamente personal, mi opinión es que una situación como esa debería ser automáticamente demandada, ¿no? Me imagino que esto se da en el marco de un reglamento, ¿no? Por lo tanto, correspondería el proceso de acción popular. Pero me parece que de todas maneras es inconstitucional, ¿no? Porque están limitando irrazonablemente el ejercicio legítimo de derechos fundamentales. Eso me parece claro. Ahora bien, a eso se añade algo peor todavía, ¿no? Se supone que las universidades son escenarios de difusión de ideas libres, son escenarios de desarrollo ideológico y político por parte de sus estudiantes, ¿no? Al menos en la educación pública eso se ha concebido históricamente de esa manera. Y la reforma universitaria de Córdoba, que ya tiene 100 años, más de 100 años, tenía ese espíritu, ¿no? Y así ha sido desarrollado. Lamentablemente, en el proceso privatizador de los años 90, han llegado universidades privadas a montón, y muchas de ellas, aparte de ser universidades con críticas aparte, ¿no? Que podríamos hablar de universidades de garaje, con bajo nivel educativo, etcétera, existen universidades que, si bien es cierto, pueden no tener esas características, pueden ser universidades con un nivel adecuado, sin embargo, conculcan derechos que no solamente deben ser permitidos, sino que también deben ser promocionados a sus propios estudiantes, ¿no? ¿Qué podría ser mejor para una universidad que tener
estudiantes conscientes de sus derechos, que tener estudiantes movilizados en favor de sus derechos. Eso se va a traducir en un fortalecimiento de la calidad institucional de esas universidades. Lamentablemente, el afán de lucro, el afán de mantener una imagen mediáticamente, puede más al menos ahora, ¿no? Y eso no ha sido juzgado en su justa medida, ¿no? En los últimos años. Yo creo que de haber un reglamento como ese debería ser cuestionado constitucionalmente, ¿no? Porque es una situación inaceptable, ¿no? Bien, doctor, hasta aquí hacemos una pausa. Tenemos una serie de preguntas. No sé si es que todavía tiene tiempo para poder seguir contestando. ¿Perdón? No le escuché muy bien lo último. ¿Todavía dispone de tiempo para poder seguir contestando las preguntas que tenemos? Sí, claro que sí, claro que sí. Bien, la siguiente pregunta ha sido realizada por Héctor Pérez. ¿Cuál es su opinión respecto de si es posible regular el derecho a la protesta o manifestación como sucede en España? ¿Es posible ello en el Perú? A ver, en primer lugar, habría que decir que la regulación de la protesta en el Perú, en la práctica ya existe, ¿no? Es regulada además negativamente, o sea, es decir, conculcando esta posición, conculcando el ejercicio del derecho, como lo hemos visto en el caso de la extorsión, ¿no? En el delito de la extorsión. Ahora bien, en opinión personal, yo considero que el derecho a la protesta debería ser, en primer lugar, consagrado en la Constitución, como un derecho fundamental explícito, dotado de sus propias características. Eso debería ser lo primero que debe pensarse de la protesta cuando se la pretende regular, ¿no? Porque a veces el enfoque regulador de la protesta dice, a ver, ¿cómo la limitamos, no? La primera pregunta siempre es, ¿cómo limitamos al violento? ¿Cómo limitamos a los que protestan y queman llantas y están haciendo esto o lo otro? Cuando en realidad la primera pregunta sobre la protesta debe ser cómo la aceptamos, cómo la regulamos para hacerla parte del plexo y del catálogo de derechos fundamentales que hay en la Constitución, ¿no? Cómo la dotamos de una protección fundamental adecuada para que pueda ser ejercido de tal manera que pueda obtener los objetivos que legítimamente busca, que es la atención de derechos fundamentales. Y ya en un momento posterior se podría ejercer también labores de limitación, naturalmente, ¿no? Sobre todo llevado a que no debería tolerarse escenarios subversivos en el ejercicio de la protesta, ¿no? Muy bien. Renzo Inche le pregunta, ¿se debe limitar el derecho a la protesta cuando vulnera derechos fundamentales individuales de los propios manifestantes? Por ejemplo, en las huelgas de hambre en una situación extrema. Esa es una pregunta muy interesante, muy polémica. De hecho, no hay una respuesta unívoca a una pregunta como esa. Me parece una de las preguntas más interesantes que han sido formuladas hoy. Bueno, en primer lugar, ¿no? Aprovecho esta pregunta para, en primer lugar, discrepar de aquella posición que dice, ¿no? Uno puede protestar, pero no choques con el derecho del otro, dicen, ¿no? Como si, dicen, mi derecho termina donde empieza el del otro, una cosa como esa, ¿no? Para alguien que ha estudiado derecho constitucional, se sabe que esta es una idea risible, ¿no? Desde el mismo momento en que existe algo llamado conflicto entre derechos fundamentales y principio de proporcionalidad, ya se sabe que una idea como esta es absurda, ¿no? Ahora, la idea es que esta evaluación de derechos tenga que ser razonablemente evaluada, y para eso hay instrumentos como el principio de proporcionalidad cuando se trata de derechos fundamentales en conflicto. Ahora, la pregunta que se plantea es, ¿qué pasa con la propia persona que autolimita sus derechos? Y a mí me parece que allí hay un escenario también de conflicto que me parece debería resolverse en favor del ejercicio del derecho a la protesta, ¿no? Porque se supone que la llegada de la huelga de hambre es una medida extrema que llega a propósito de una demanda no satisfecha, de una demanda no canalizada, ¿no? La mayoría de las huelgas de hambre que se producen en los escenarios de protesta se dan por una invisibilización extrema de las demandas de quienes han decidido hacer esa medida, ¿no? Ahora, pueden haber casos individuales donde
se utiliza esta cuestión como un arma político, como un arma política, partidaria, ¿no? Puede haberse presentado, pero no deja de ser excepcional, ¿no? Y bueno, en la medida que van pasando los días, se va constatando la naturaleza política, la naturaleza político-partidaria, ojo, porque ya hemos dicho que la naturaleza política de una protesta no solamente existe, sino que es aceptable. Pero cuando esta ya tiene una finalidad político-partidaria, eventualmente va a salir a la luz que hubo esa finalidad, ¿no? En buena cuenta, yo diría que en principio un conflicto entre estos dos derechos debería resolverse en favor de la protesta. Pero, como sucede en todos los casos donde se aplica el principio de proporcionalidad, se debe atender a las incidencias de cada caso concreto, ¿no? Bien, tenemos dos preguntas cortas de Facebook que nos dice, ¿cuál sería la diferencia entre el derecho a la protesta y el derecho a la huelga? Y una última que nos indica, ¿existiría un conflicto perenne entre el derecho a la protesta y el derecho a la tranquilidad? Ambas preguntas son realizadas por nuestros seguidores de Facebook. A la tranquilidad pública, entiendo, ¿no? Ya. A ver, en primer lugar, la diferencia entre el derecho a la protesta y a la huelga es bastante clara en realidad. El derecho a la huelga se ejerce en el marco de una relación laboral. Y bien pueden producirse protestas en escenarios de huelga, obviamente, ¿no? Pero el derecho a la huelga tiene que ver con un conflicto entre empleador y empleados, ¿no? En una relación laboral, donde se busca determinadas medidas en favor del fortalecimiento o protección y defensa de estos derechos laborales. En cambio, el ejercicio de la derecha de la protesta es mucho más abarcante, ¿no? Se puede protestar mucho más allá de derechos laborales y los sujetos inmersos en el derecho a la protesta no necesariamente están están implicados en una relación laboral, ¿no? Ahora, en cuanto a si la protesta necesariamente choca con la tranquilidad pública, bueno, debemos decir que depende del concepto que tengamos de tranquilidad pública, ¿no? En principio sí, es verdad. El derecho a la protesta tiende a conflictuar con el derecho a la tranquilidad pública si por tranquilidad pública entendemos el mero ejercicio de las actividades diarias sin mayores alteraciones, ¿no? En la calle, por ejemplo, ¿no? Pero si por tranquilidad pública entendemos situaciones que van ya en términos políticos, esto ya no tiene que ver con cuestiones jurídicas, de una situación de tranquilidad producto de un respeto por derechos fundamentales real y no solo ficticia en el marco de la sociedad, es decir, a un escenario donde no se normalice la violación de derechos, la desigualdad, pues allí sí estaremos hablando de que no es es una tranquilidad pública ficticia, ¿no? En los términos que mencioné de la teoría del conflicto social, ¿no? Es decir, una normalidad ficticia consistente en que me dejen ser explotado, en que me dejen ser contaminado, déjame tranquilo, por favor. Yo quiero que en mi pueblo los relaves mineros contaminen a mi gente, pero déjame estar en paz, yo no quiero violencia, ¿no? O en el caso de San Marcos, ¿no? Dejen que construyan el bypass, yo quiero tranquilidad pública, ¿no? Yo quiero mi tranquilidad. Por eso tiene mucho que ver con qué se está entendiendo por ejercicio de un derecho. Si por tranquilidad pública lo estamos entendiendo en su sentido jurídico más tradicional, es decir, ejercer la vida en situación de normalidad absoluta en las calles, por ejemplo, claro, sí, lo más obvio es que una protesta, sobre todo si esta es multitudinaria, va a ejercer algún grado de incidencia sobre la tranquilidad pública, ¿no? Muy bien. Tenemos una última pregunta ya, realizada por Mayumi, la cual es la siguiente. ¿Qué papel cree usted que debe tomar la Policía Nacional del Perú ante las protestas y qué medidas deberían tomar en caso se promueva la violencia? Esa es una pregunta muy importante, ¿no? Porque en realidad el rol de la fuerza pública es un tema muy tratado, sobre todo en derecho penal, sobre el ejercicio de la protesta, ¿no? En primer lugar, tendría que hacer alusión a lo que mencioné al inicio de la exposición, ¿no? Ya en la jurisprudencia del sistema universal, de los sistemas regionales de protección de derechos humanos, incluso el Ministerio del Interior del Perú tiene un manual de derechos humanos
donde habla sobre los límites y el correcto uso de la fuerza pública en el marco de las protestas, debería atenderse al respeto de los derechos humanos, ¿no? Y esto significa atender a la naturaleza pacífica de las protestas. Como bien mencioné hace un momento, cuando se producen escenarios disruptivos de violencia, generalmente estos son acotados y no puede utilizarse el acto violento de uno, dos o tres personas, o incluso grupos más grandes, pero que siguen siendo minoritarios en grandes protestas pacíficas, como una excusa para la represión indiscriminada de la protesta, ¿no? Como sucedió en noviembre, por ejemplo, ¿no? En el marco de las protestas contra Merino. Ahora bien, lo cierto es que la fuerza pública de la policía cumple un rol, pero no se la puede entender aisladamente de todos los demás entes estatales. ¿Por qué digo esto? Porque mucho se habla de que la policía, por ejemplo, está en el escenario de protesta reprimiendo, ¿no? Pero no se dice que a veces el propio aparato estatal expone a esa policía a una situación de conflicto innecesario con esa población, producto precisamente de que se invisibiliza las demandas, de que se pretende enfocar el problema como una cuestión represiva. Se termina enviando a los hermanos policías a simplemente ser la fuerza de choque de un aparato estatal que invisibiliza las demandas de las mayorías de la población. Y en ese escenario quedan expuestos a un proceso de violencia que ellos no buscaron. Y en eso sí tiene razón la Policía Nacional, ¿no? Ellos no buscan ese escenario de violencia. Pero lo cierto es que terminan expuestos por el propio aparato del Estado, quien los bota allí a reprimir, exponiéndolos a una situación de mutua violencia, y donde luego, posteriormente, lamentablemente, suceden casos también de procesamiento penal de algunos de ellos, en algunos casos de manera justa, pero también es cierto que en algunos casos también acotados, sin fundamento, ¿no? Eso también habría que separar la paja del trigo allí, ¿no? Y en buena cuenta, esa situación se presenta. Entonces, por una parte, el uso de la fuerza tiene que ser respetando los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, y al mismo tiempo debe atenderse a que el rol de la Policía Nacional es solamente un rol de muchos roles que tiene el aparato estatal cuando enfrenta una protesta. Si nosotros no vemos eso, vamos a terminar mirando esto como un conflicto de dos, policía contra manifestante, cuando un tratamiento del derecho a la protesta exige atender a ese fenómeno de manera mucho más integral. Las instituciones del Estado que están implicadas en la protesta son muchas más que solamente la Policía Nacional, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Con eso habremos acabado la ronda de preguntas. Tiene usted un tiempo más para poder realizar unas palabras de cierre. Bueno, muchas gracias al Taller de Derecho Constitucional por esta invitación. Para mí ha sido un honor estar participando acá. Yo soy sanmarquino, de la base 2008, y egresado hace varios añitos. Y para mí ha sido una gran oportunidad de poder regresar a mi alma mater de manera virtual para exponer sobre un derecho que me apasiona bastante, sobre el cual vengo investigando hace un tiempo y que espero ya concretar en un trabajo de investigación próximamente a publicarse, ¿no? Y bueno, sin más que eso, agradezco la invitación y muy buenas noches, ¿no? Muchas gracias. Esperamos volver a tenerlo en alguna otra oportunidad. Gracias también a todos y todas nuestras seguidoras en Facebook que el día de hoy nos acompañaron en esta sesión. Recuerden que tenemos un sorteo. Las bases se encuentran en la biografía de la página. Tienen la oportunidad de poder ganarse cualquiera de los 2 kits de libros que se está sorteando. Así también no olvidar la convocatoria, que ya se cierra este 27 de marzo. Eso sería todo. Nos vemos en la próxima sesión. Que tengan muy buena noche. Muy buenas noches, hasta luego.